Invitados lleguen. Hablemos un poquito sobre el trabajo de la medicina tradicional aquí en el Perú. Tal vez tenga un poco de autoridad para poder hablar sobre medicina tradicional. El trabajo de la medicina tradicional en el Perú empezamos hace unos 30 años, ¿ya? Como 30 años, la presencia del doctor Fernando Cabieses Molinari. De paso es un doctor que nació en México, uno de los hombres brillantes que hemos tenido, yo creo que sin igual hasta ahora. He tratado de buscar literatura del chamanismo y de la medicina tradicional. No he encontrado un abordaje, una teoría clara como del doctor Fernando Cabieses. Él es neurocirujano peruano que nació en México, ¿no? Y tuvo mucha influencia, ¿no? Sus puntos de vista, su trabajo. En el Congreso de la República, aquí en el Perú, tuvo influencia y él creó en el Ministerio de Salud un sector para la práctica de la medicina tradicional, ¿no? Pero más antes de ellos, el trabajo de la medicina tradicional en América inicia con Maldonado y Valdizán. Son dos médicos también, comienzan a recopilar información en todas las comunidades nativas y campesinas y hace un informe, un trabajo, ¿ya? Medicina popular se llama, ya, de 3 tomos, ¿no? Entonces, contamos con buena cantidad de literatura sobre medicina tradicional aquí en el Perú, pero la mayoría de esos trabajos muy poco hablan sobre la medicina tradicional en sí, ¿no? Cada uno ha puesto su punto de vista, un punto de vista de acuerdo a su tendencia política, de acuerdo a su opción de creencia, fe. Algunos han trabajado de manera periodístico, otros han hecho un trabajo etnográfico, pero casi ninguno o nadie ha trabajado realmente con un método. Los métodos para la investigación que se conocen, por ejemplo, hay un método metodológico, un abordaje desde el materialismo dialéctico histórico. Hay mucha gente que trabajó desde ese punto de vista, pero no lograron alcanzar, ¿no? Formular una teoría clara sobre la medicina tradicional. Más bien se quedó en esto, ¿no? De que la medicina tradicional es de los pobres, de los ignorantes, y como ignorantes y pobres, ellos pueden o ejercen esa medicina tradicional. ¿Por qué? Porque la educación no llegó a las comunidades campesinas y nativas, y por falta de médicos, estos pobres ignorantes campesinos y nativos utilizan ese medicamento, esa medicina, y han formulado, nosotros lo que debemos hacer es erradicar, ¿ya?, a esos curanderos, chamanes, a esos pobres hombres folclóricos. Tenemos que sacarlo y poner en vez de ellos médicos que efectivamente vean, diagnostiquen y curen, ¿no? Es un cuento realmente. Esa forma de abordaje hasta la actualidad está institucionalizado. Con esa visión, el Ministerio de Salud, los organismos internacionales de salud ingresan a una comunidad campesina, a una comunidad nativa, ¿ya? Ellos quieren implementar la medicina convencional, ¿ya? Prueba de ello, tenemos pequeñas postas de salud en casi todos los pueblos y comunidades del Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En las comunidades y en los pueblos del Perú, realmente los médicos que se prepararon con una cultura occidentalizada, con una visión desde la medicina occidentalizada o desde la medicina académica, no tienen posibilidades de curar a la gente.
no tienen nada que hacer en la selva, ¿no? Porque las enfermedades realmente son de otra naturaleza, de otra categoría. Entonces las enfermedades responden a las culturas, a los pueblos, a las formas de alimentación, a las formas de vida que cada uno llevamos. Entonces la medicina realmente no es una ciencia. La medicina es arte en alguna de sus partes. Luego es folclore en otra de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es medicina? La medicina oficial, la medicina alopática, etc. Estos sistemas médicos que existen realmente no están hechos para una determinada comunidad, un pueblo, ni siquiera para un país. Pero algunas veces es necesario. ¿Por qué? Porque la cultura, las tecnologías, las formas de vida que adoptamos, muchas son universales. Por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso, lo que tenemos que hacer necesariamente es valernos de antibióticos. Ahora, en las comunidades nativas, cuando hay proceso infeccioso, tiene que haber. También nosotros tenemos formas de utilizar cuando hay infección generalizada en el cuerpo, ¿no? Porque nos enfermamos. Hay una tecnología distinta, ¿no? Entonces, todos los trabajos teóricos, todos los trabajos prácticos que se hicieron en estos momentos, nuevamente se comienza a reformular, se comienza a hablar. Entonces, ¿cuál es la medicina para un país de varias culturas? ¿Cómo debemos hacer? Entonces, los proyectos en el Congreso, por ejemplo, aquí en el Congreso del Perú, el proyecto más importante dio una señora, debe ser tu amiga, Teresa, Suce Díaz. ¿Conoce usted? ¿Quién es? La congresista con número 13. Ah, número 13. Es una congresista que baila, ¿no? En cabarets, vedettes. En estos momentos está enjuiciado por corrupción. ¿No? Debe de ser. Ya. Entonces, realmente es un juego. Tenemos congresistas. Ayer hablamos, ayer estuvimos en el Parlamento andino, danzando y todo, ¿no? Nuestros hermanos mexicanos demostrando su danza. Y ahí nos dicen, no nos ha invitado. En las comunidades nativas, campesinas, a cualquier lugar, a cualquier casa llegas y ya has visitado, estás dentro de su casa, alguien tiene que recibirte, ¿no? Un poco de agua, aquí en nuestras comunidades campesinas, el saludo más importante es llevar un poco de papa y cancha, ¿no? En agradecimiento a lo que llegaron a la casa, ¿no? Entonces llegamos a la casa de la comunidad andina, del cual, dice un hermano boliviano, funge de ser secretario general, ¿no? Entonces habían como 80 personas, representantes de los departamentos, aquí hay provincias, departamentos, ¿no? En una reunión. Y antes que lleguemos, ellos clausuraron, ya se iban, ¿no? Entonces aquí tienen miedo al debate, al esclarecimiento, ya tenemos congresistas que ganan dinero, ya. Pero cuando fomentas el debate, hemos ido a su casa, en las universidades hemos marcado el debate, todos corren, no aparecen, están en la comisión y todos se fueron. Comisión de los pueblos originarios, esos diputados trabajan para nosotros. Entonces, ¿en qué comisión se encuentra si no está con nosotros? No, es una realidad. Entonces hay una pobreza en cuanto a la formulación de teorías, ¿ya? Entonces, esa pobreza no nos permite realmente tener una definición clara sobre la medicina tradicional, ni siquiera sobre el chamanismo. Esa situación en caso de México ha sido superado en parte, porque allá los que están trabajando, hay una experiencia de trabajo en el Instituto Nacional Indigenista, ¿ya? Entonces el Instituto Nacional Indigenista tiene buenos productos, tanto teóricos y también en ocasión, por ejemplo, en el que participamos nosotros como miembros,
del debate y la producción de documentos cuando era presidente Carlos Salinas, y su hijo en estos momentos se encuentra, el que está filmando películas. Su hijo es fotógrafo del hombre que dirigía el Instituto Nacional Indigenista, el doctor Guillermo Espinosa, un gran matemático, director del Instituto Nacional Indigenista en México. Y su hijo por aquí va a ver un chaparrito tomando fotos. Lo hemos traído para que vea un poco. Su mamá es antropóloga también, leí en este libro. ¿Ya? Entonces ellos sí han tratado de producir, tal vez son los documentos del milenio, los documentos que han producido. Hay 20 tomos de medicina tradicional y de herbolaria, en el que participan 200 indígenas de distintas comunidades en su lengua. Un aporte maravilloso de un presidente de México, no sé cómo lo tratan, cómo lo conocen, un poco loco, no sé, que robó todo el dinero, no nos interesa. Pero en cuanto a medicina tradicional, es el que aportó mejor. Y tenemos los documentos, ¿eh? Ese documento es un documento histórico. Realmente todas las personas que trabajamos con los pueblos originarios de América, lo reconocemos y lo tenemos como una Biblia sagrada, ¿ya? Y por otro lado, otro de los avances es que están en internet todos esos libros. Y aquí en el Perú, aparte de la Universidad Católica, ya un poquito la Universidad San Marcos, que producen documentos, hay otras instituciones, ¿no? Como el caso de IMTA, Intampac, que viene a ser la institución creada por Fernando Cabieces. El día de mañana va a venir el que representó, el que trabajó junto con Cabieces, el doctor Manuel Fernández. Deben conocer al doctor Manuel Fernández. Es un médico químico, ya tiene sus más de 80 años, no nos acompaña, ¿no? Problema de salud, mañana estará con nosotros en la clausura. Entonces